Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo el video. Te doy la bienvenida por aquí a Corazón de Cacao. Mi nombre es Elisa y yo soy la creadora de este espacio donde vamos a aprender a cocinar. No importa si eres niño, si eres adulto, si eres adolescente, anciano, tampoco importa si ya estudiaste algo de cocina, si eres empírico, amateur, si eres un emprendedor que quiere tecnificar su conocimiento o si sencillamente hay tardes en las que dices, hoy voy a cocinar. Aquí todos vamos a aprender sobre tips, trucos, por qué algunas veces pasa lo que pasa en la cocina, por qué a veces no nos salen las recetas, para que nos volvamos cada vez más profesionales en el tema y disfrutemos de este arte tan bonito como la cocina, que yo siempre digo que es una meditación activa porque te permite vivir el aquí y el ahora, realmente disfrutar el presente. Y ya no me voy a quedar hablando más sobre el tema, ya te di una pequeña introducción, vámonos con las recetas de hoy y te espero en todos los otros cursos que están espectaculares. Aquí no solamente aprendemos a hacer una receta, aprendemos a organizarnos y a lo que les dije, un montón de tips y trucos. Y yo te quiero enseñar por qué es tan importante y práctico el mise en place. ¿Qué es el mise en place? Son todas las preparaciones o pasos previos que debo tener listos a la hora de yo empezar a hacer una receta, una preparación, un evento, demás. ¿Qué me indica esto? Que yo tengo un orden, yo ya sé que todos los ingredientes de la receta los tengo. A veces pasa, créanme que pasa, que empiezan a hacer recetas a la loca y les faltan 20, 30 gramos de harina, mientras lo piden, les llega, en fin, se les olvida cuánto le pusieron y ahí es donde las recetas terminan fallando por un desequilibrio químico y no queremos que pase eso. Entonces yo siempre los invito que cuando vayan a cocinar, sea una receta de repostería, de lo que sea, tengan sus cositas listas, su mise en place para que se vuelvan técnicos, sus ingredientes pesados, los utensilios de trabajo y así. La receta va a ser más amena, les va a quedar súper bien y la organización esquemática en la cabeza va a ir todo como en un paso a paso muy ordenado que les va a garantizar el éxito en esta o en cualquier preparación. Háganle pues, todo siempre a hacer mise en place. En el curso de hoy tenemos dos preparaciones básicas que nos van a servir para un montón de subpreparaciones. Son hojaldre y semihojaldre y para que se hagan un poquito a la idea desde un principio, el hojaldre de pronto han comido 1000 hojas o de pronto han comido hojaldres de queso, en Medellín les llamamos pasteles, pero sé que en otros países pasteles se refiere a torta o pudín. También para hacer las palmeritas, estos corazones que son crujientes y dulcecitos. Y por otro lado, el semihojaldre es la preparación reina con la que se hacen los croissants. Es un laminado muy lindo, pero también como con una textura más de pancito. Y con ese también podemos hacer cruffins u otros enrollados. Vamos a empezar con el semihojaldre. El semihojaldre tiene una gran diferencia con el hojaldre y es que el semihojaldre tiene levadura, es decir, tiene unos microorganismos que están vivitos, van a empezar como a comer azúcares y a consumirse esta harina, a liberar unos gases y eso es lo que hace que el pancito crezca. Como les dije, por otro lado, el hojaldre no tiene levadura, esa es una de las grandes diferencias y también vamos a ver que en cuanto a los dobleces, ya posteriormente les voy diciendo, también hay diferencias entre las dos masas. Pero también, para que lo entiendan desde ya, el hojaldre tiene más dobleces que el semihojaldre y el hojaldre tiene más grasa que el semihojaldre. Empiezo con semihojaldre. Tengo harina, esta harina no es la que consiguen normalmente en el mercado regular, sino que van a una tienda de panadería o de pastelería y se consiguen una harina de media fuerza. Si no consiguen de media fuerza, entonces lo que hacen es comprar harina panadera o harina de fuerza y esta cantidad que tenemos acá le vamos a poner el 70% de harina de panadería o harina de fuerza y el otro 30% harina de pastelería. Con esa combinación lograríamos una media fuerza porque o si no vamos a tener un poquito de errorcitos con la fermentación y se nos va a reventar ese laminado tan bonito. Aquí en Colombia esta marca de harina se llama Élite, la que estoy usando hoy, es harina Élite para croissants, la consiguen así en cualquier tienda y si no estoy mal está por todo el país. La voy a poner en la batidora, esto también lo podrían hacer a mano, ponen en la mesada, obviamente limpia, su harina, hacen como un volcancito con el mismo bowl limpio y en ese huequito que les queda empiezan a poner los demás ingredientes. Entonces tengo la harina, voy a hacer acá como un hoyito donde voy a poner el agua. El agua está a temperatura ambiente o si están en un sitio muy frío como por ejemplo Bogotá, la podrían tener un poquito tibia, pero nunca, nunca por una temperatura superior a los 55 grados, porque acuérdense que a esto le va a poner levadura
y esos microorganismos por encima de esa temperatura se me van a morir y no van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Ahora le voy a poner el azúcar a la mezcla. De ese azúcar se van a empezar a alimentar todos esos bichitos que les dije, que son bichitos buenos, yo les digo así como por cariño. Y estamos hablando de estos. Esta es levadura fresca. Yo les expresé que podía ser en el recetario levadura fresca o levadura seca, porque no siempre se consigue esta. Pero tienen que tener presente que cuando vayan a usar la seca, que es como un polvito, es 1/3 de esta cantidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 20 gramos de levadura fresca, voy a tener 6 y piquito de levadura seca. Siempre 1/3 de levadura seca es la equivalencia a la levadura fresca. O también lo pueden entender dividiendo la levadura fresca entre 3 y ese es igual a la cantidad que van a necesitar de levadura seca, que es la más común que encuentran en el mercado, la que es como en polvito, como unos punticos chiquitos de color cremita, y esa también les funciona, pero no se vayan a pasar con la cantidad porque se les va a fermentar mucho más la mezcla. Vamos a poner la sal, pero la vamos a poner a un ladito diferente de donde está esa levadura, porque si no, por presión osmótica, se me va a alterar ese crecimiento de esos microorganismos y todo se va a echar a perder. Entonces la pongo a un ladito y tengo por otro lado leche en polvo, pueden usar la marca que ustedes quieran. Eso le va a dar una untuosidad, una suavidad y un sabor exquisito a los croissants. Vamos a empezar a mover esto. Si se dan cuenta tengo una grasita, pero se la voy a poner luego. Cuando uno le pone la grasa a una masa de pan, eso se llama diferido y siempre se hace al final para que esa grasa no me obstruya y no me impermeabilice la harina y permita que absorba muy bien toda el agua. Entonces acá lo voy a empezar a mezclar. Si vieron, estoy usando el aditamento del gancho, que sería este, o si no, si están trabajando a mano, empiezan a mezclar la harinita hacia adentro, se les va formando una masa, ya luego la van a poder ir amasando. En el momento en que ya esté como una bolita, le ponen la grasa y terminan de amasar un poquito hasta que tengan una textura homogénea. Aquí no nos vamos a preocupar mucho por temperatura de la masa ni nada, porque va a tener unos reposos y demás, porque en otros panes sí que es importante a qué temperatura dejo de amasar la masa, porque eso va a influir en qué cantidad de tiempo se va a llevar la fermentación de la masa. Ahí ya se me empezó a unir, ya le empiezo a poner la grasita. Yo hoy estoy usando grasa vegetal porque es mucho más fácil de trabajar. Grasa vegetal me refiero a margarinas o vitinas, en fin. Idealmente sería que ustedes hicieran esto con mantequilla, pero el trabajo con mantequilla es mucho más complejo. Entonces yo los quiero invitar a que ensayen y perfeccionen su técnica con grasas vegetales, donde el trabajo es muchísimo más simple y ya, repito, cuando lo hayan perfeccionado, ahí sí van a poder introducir en el mundo de la mantequilla, que quedan, por supuesto, muchísimo más deliciosos. No vayan a poner la velocidad de su batidora muy alta, porque esto es una masa bien densa. Hay que tratar las máquinas con amor, hay que cuidarlas, a pesar de que tengan buena potencia, de que sean de buena marca y demás. Uno tiene que cuidar los implementos porque ellos van sufriendo, los motores se van pues como acalorando y van sufriendo un poco, los mantenimientos no son para nada baratos, entonces yo prefiero cuidarlas. Digamos acá lo que voy a hacer es que me ayudé en principio con mi batidora para que hiciera el mayor trabajo, pero a manera demostrativa también para que ustedes vean cómo se hace esto. Quiero mostrarles cómo es un amasado a mano. Esta masa por supuesto todavía no está, miren que se ve muy irregular y le falta incorporarse bien la grasita. Ustedes podrían amasar de esta manera, no se les va a pegar a la mesada la masa, de pronto la grasa un poquito en principio, pero a medida que la van amasando y que se va homogenizando, ella se va toda incorporando. Listo. Si ven que se está adhiriendo un poquito, no hay inconveniente, uno recoge con esto, es porque la grasa no está bien incorporada todavía, pero como les digo, con la continuidad del amasado, eso va a dejar de pasar. Si esto lo estuvieran haciendo con mantequilla, ya la mantequilla se hubiera empezado a fundir, porque la temperatura de fusión de la mantequilla de vaca
es a partir de los 26, 27 grados. Entonces por eso les digo que es más difícil trabajar. Si van a trabajar con mantequilla, les recomendaría que no hicieran el amasado a mano, sino en máquina. E idealmente que tuvieran temperatura controlada, como en aire acondicionado, o que lo hagan en la noche. Pero en los sitios que hacen mucho calor, sí, no les recomiendo porque van a tener un dolor de cabeza. Si su masa está muy pegajosa, pueden hacer este tipo de amasado y esto hace que la masa se vaya amasando. Una vez ya tengo la masa así homogénea, le puedo dar forma de un circulito. A una parte de esta masa le quiero dar color para que ustedes vean cómo se hace. Entonces me voy a agarrar un poquito de esta masa, miren, es muy poquito. Y esta la voy a dividir en dos. Si quieren la pueden pesar o no. Esta la voy a hacer de color natural y esta la voy a hacer rosadita. Me las separo, las dejo así en una bolita, las voy a dejar reposar en una bandejita con un poquito de harina para que cuando espolvoreen harina no salga un montón. Agarran un puñito y cuando hacen este movimiento simplemente abren el dedo índice o el dedo del corazón, pero primero el índice, si sale muy poquito los dos, pero nunca todos los dedos porque va a salir harina volando, y si me excedo en harina altero la formulación de esta mezcla. Las pongo acá, mientras que coloreo esta les voy a poner un trapito encima. Es muy importante eso para que no se me vaya a expulsar la humedad de la masa, y a este poquitico le voy a poner un poquito de colorante rosado. Aquí podrían usar cualquier tipo de colorante, hidrosoluble, liposoluble, porque tengo agua y también tengo grasa, entonces cualquiera de los dos se me va a absorber. Lo integro muy bien, que se me coloree por completo, y si se les queda mucho colorante pegadito en los dedos, con agüita caliente y bicarbonato les sale. Si no, pueden usar guantes. Esto es pues netamente opcional. Quiero que vean cómo se hace porque digamos que es un producto que uno ve por ahí, uno es como, wow, ¿cómo habrán hecho eso para que quede con rayitas? Y la idea es que ustedes aprendan no solamente a hacer una preparación, sino truquitos, tipsitos. Listo, esta partecita ya la coloreé bien. También la voy a volver una bolita y la pongo aquí a que me repose. ¿Por qué la dejo reposar? Para que esa elasticidad y esa fuerza que le fui desarrollando con el amasado no se quede así como dura, sino que la masa se relaje y me permita después estirarla y seguirla trabajando con mayor facilidad, y que esos microorganismos empiecen a comerse todo ese azúcar y empiecen a liberar gases para que quede un pan bien suavecito y delicioso. Aquí ya le di un reposo a mi semi hojaldre. Estos dos hacen un equipo y este se va a ir solito, ya van a ver por qué, pero este me lo voy a reservar hasta el final. Simplemente tengan presente que solo va a pertenecer a una de las masas. Si quisieran hacerle a toda la masa, si hubieran agarrado un poquitico más de color, pero yo quiero la mitad de mis croissants de color natural y la mitad de rayitas rositas con amarillo, que queda el color natural del croissant. Listo, entonces esta me la separo, la tapo para que no vaya a tener problema. Voy a estirar primero esta, entonces este también me la dejo tapadita. Y capita delgadita. Voy a estirar exactamente igual que el hojaldre. Van a sentir que esta masa de semi hojaldre o de croissant es muchísimo más suave, no hay que hacerle casi fuerza, estira súper fácil. La van volteando para que no se les vaya pegando a la mesada. ¿De qué grosor? Más o menos de unos 3-4 milímetros estaría bien. Voy a hacer un cuadradito para ponerle el empaste tal cual. Y el cuadradito va a depender del tamaño de su empaste o grasa. Recuerden que yo dividí mi amasijo en dos porque uno lo voy a hacer rosadito y otro así. Entonces mi empaste también me lo voy a dividir en dos. Si no lo quieren hacer de colores,
todo el amasijo lo hubieran extendido, le van a poner todo el empaste, pero aquí, repito, dividí en dos. También pueden hacer la mitad de la mezcla o duplicar la receta, ya eso dependerá de lo que ustedes quieran. Listo, acá me pongo mi mitad de empaste en esta mitad de amasijo. Por favor, no se me confundan, no me traben esas cantidades. Y voy a hacer exactamente lo mismo, a envolver esto como un regalito. Cierro muy bien. Trabajar con semihojaldre es mucho más fácil, la masa es más suavecita. De una se nota, une ahí mismo, estirarla es mucho más fácil. Y por favor, recuerden lo de las temperaturas. Esto es grasa vegetal, entonces está a la misma temperatura. Solo si es mantequilla, sí podría estar un poquito fría, porque si no, si la grasa está muy fría y yo empiezo aquí a estirar, se me va a empezar a porcionar por pedazos y voy a tener un laminado desastroso. Créanme que pasa porque ya lo he visto en vivo y en directo. Entonces extiendo bien esa grasita y empiezo de la misma manera, en sentido vertical primero, suavecito. A esta es normal que le salgan un poquito de burbujas, recuerden que aquí está habiendo fermentación, aquí tenemos levadura, pero me la tratan con mucha suavidad. Recuerden que van estirando en sentido vertical y luego que ya esté extendida, sí se puede en el otro sentido y ya lo vamos formando como un rectángulo para empezar a hacer los pliegues. En el semihojaldre voy a hacer 3 pliegues simples. Recuerden que el hojaldre eran 2 dobles y 1 simple, pero en este semi voy a hacer 3 simples. Si están un poquito perezosos, a este le podrían dar 1 doble y 1 simple, pero la verdad yo les recomiendo que hagan la labor, que hagan 3 simples porque el laminado queda espectacular. Listo. Volteo, me gusta voltear para que estos cierres queden dentro de los dobleces y que no vaya a haber rompimiento en el laminado. ¿Cómo hacer un pliegue simple? Tengo mi rectángulo de masa, bien bonito, ustedes la van puliendo, acuérdense que de eso va a depender un excelente laminado. Y en la vuelta simple me voy a dividir mi masa imaginariamente en 3. Y voy a cerrar como un librito, esta es súper sencilla. Aquí recuerden que no llego justo hasta la línea, sino un poquitico antes. Y este me cierra hacia acá. Esto se me va a reposo en mi bandeja con un trapito encima, recuerden, para que no se les seque la masa. Aquí voy a hacer lo mismo con la masa que va a ir laminadita con rosado, pero el rosado todavía me lo sigo reservando. Le voy a dar la segunda vuelta simple a mi semihojaldre, capita finita de harina. La otra la tengo tapadita. Y empiezo a estirar de una manera muy suavecita. Van puliendo este rectángulo. Si ven que la grasa está un poco caliente o fundida, le pueden dar un poquito de golpecito de nevera, unos 5 minuticos o así, sobre todo si están en climas muy cálidos. Recuerden, segunda vuelta simple, divido la masa imaginariamente en 3 y la doblo como un librito. Esta nuevamente a un reposo, más o menos unos 15-20 minuticos, o si están tipo en Bogotá o en climas más fríos, el reposo debe ser un poco más prolongado
porque ese frío no nos colabora con la causa de fermentación. Traigo mi otra masa, que es la que va rosadita, finito harina sobre la mesada y estiro para darle la segunda vuelta simple o sencilla. Vuelta simple, divido masa en 3, doblo hacia un lado, doblo hacia el otro y reposo tapadito. Por favor, yo sé que soy muy intensa, pero si esto lo sienten muy fundida la grasa, especialmente si están en Cartagena, Miami en verano, España en verano, en fin, trabajar a temperaturas controladas o darle los reposos en frío, porque si no, les digo que van a tener un festival de grasa espectacular. Traigo mi semihojaldre, lo voy a estirar, ya estuvo reposando, y le voy a dar otra vuelta simple. Aquí viene una parte muy interesante que ustedes se deben estar preguntando, esa vaina cómo se hace, y es la masita que habíamos coloreado al principio. La voy a estirar del tamaño de este rectangulito que tengo acá. Les va a quedar muy delgadita, sí, correcto. Tomo mi masa, están más o menos del mismo tamaño, y con un poquito de agua y un pincelito van a barnizar su masa de semihojaldre. El rosado no tiene que ser rosado, puede ser el color que a ustedes les guste. Y esto se lo vamos a adherir a esta masa. La estiran un poquito con mucha cautela para que no se rompa. Y la pegan. Ya una vez pegadita, vamos a empezar a estirar. A mí me gusta estirarlo con el color hacia abajo para que se pegue bien y para que el rodillo no se nos vaya a ensuciar, porque como tengo masas de color neutral, todavía no les voy a mostrar para que sea sorpresa el color rosado. Esto lo van a estirar más o menos de 3 milímetros de grosor o 4, pero delgadito en todo caso. Voy a cortar la masa antes de revelarles el rosadito. Yo ya la había cortado, pero le doy un corte así limpio, como que no se me masque el cuchillo, sino que corte perfectamente. Si sienten que esto está muy pegajoso, reposito en frío antes de cortar. Y es normal que de pronto no les llegue hasta el borde. Esos bordes los podemos cortar. Con esos hacemos los famosos croppings. Ya te voy a cortar. Vamos a cortar triangulitos, ustedes los pueden hacer del tamaño que quieran, estos van a quedar pequeños. Si quieren un croissant grande, más o menos de unos 9 centímetros por 25, estos están como de 7 por 15 más o menos. Van a quedar unos mini croissancitos muy bonitos.
Estas partecitas que van sobrando no las boten, tampoco las pueden reamasar y volver a estirar porque acuérdense que esto está laminadito. Si quieren ahí pueden apreciar las rayitas que se ven súper bien, pero se las guardan siempre debajo de un trapito. Entonces, con estos van a enrollarlos como croissants, van a estirarse un poquito este triangulito, lo ponen sobre la mesada, estiran estas punticas, doblan la primera parte como para que sea un buen inicio y ya después se van enrollando sobre su mismo eje el croissant. Es muy importante que este cierre quede hacia abajo para que en el proceso de horneado no se me vaya a abrir. Yo los voy a ir poniendo desde ya en la fuente que los voy a hornear porque ahí necesito que se les dé la última fermentación. Recuerden, cierre hacia abajo, o sea, esta puntica hacia abajo. Se toman una bandeja, puede ser con un tapete siliconado o bien engrasadita con desmoldante y nos los vamos a ir poniendo acá. Reitero, con el cierre hacia abajo, porque si no se les abre. Voy a estirar la otra masa, voy a hacer algunos croissants así de color sencillo y les voy a mostrar cómo hacer pan de chocolate y cómo aprovechar esos bordecitos que cortamos para hacer croffins. ¿Qué es un croffin? Croissant más muffin, o sea, un croissant envuelto en una cosa muy deliciosa que les voy a mostrar en moldecito de muffin o cupcake. Acá voy poniendo mis retazos, recuerden, no los vuelven un amasijo. Aquí lo que me sobró, que se me había untado un poquito de rosado y que no quedó muy bonito como para croissant. Para pan de chocolate sí, o pan de lo que ustedes quieran, no tiene que ser de chocolate si no les gusta el chocolate, pero el chocolate, ¿a quién no le gusta el chocolate? Para los panes de chocolate o de queso nos vamos a cortar unos bastoncitos. Aquí no tengo bastoncitos, pero voy a ir haciendo unas lineecitas. Doy el mismo doblez, solo que ya no tengo un triángulo, sino que tengo un rectángulo. Pongo moneditas de chocolate, si les gusta chocolate blanco, si les gusta chocolate amargo, lo que ustedes prefieran. Si van a hacer esto de arequipe, yo les recomendaría que lo hicieran con hojaldre y que cierren muy bien porque el arequipe fluye con el calor, mientras que este chocolate sí se me va a quedar ahí más sostenido. Hago un primer doblez, le pongo más chocolate, obvio. Y hago el segundo doblez. Recuerden que acá esto me debe quedar hacia abajo porque es el cierre. Aquí, por ejemplo, me quedó un bordecito que me sobró. Lo voy a usar para los croffins. Y a petición del público que tengo aquí atrás, me pidieron hacer de choco blanco, entonces tomo una monedita de chocolate blanco, doblo la primera partecita, le pongo choco blanco, pongo más choco blanco, pueden usar cobertura o chocolate real. Aquí también me va a sobrar un poquito, porque si no esto, aquí en Medellín decimos como que se florea, queda como frondoso y no queda bonito. Entonces corto el cierre hacia abajo
esto me lo reservo para cruffins, debería estar tapado Eli, muy bien. Y aquí doblo lo primero, más chocolatico blanco. Me los voy a poner aquí en la bandeja junto con los demás. El laminado se ve precioso, quiero que vean esas rayitas que se logran apreciar aún crudos. Y los ponen espaciados porque ellos con la cocción se amplían tanto hacia los lados como hacia arriba. Ahora, antes de que se fermenten, con una brochita de estas o con un spray de estos que consiguen en cualquier tienda como de peluquería o así, o misceláneas, o en tiendas chinas y demás, le vamos a espolvorear un poquito de huevo mezclado con sal y leche. Si ven que les queda así como en burbujitas, pulen por favor con esto porque si no quedan goticas. Suavecito, es una masa delicada y hermosa. Esto va a hacer que doren, que queden con una terminación muy bonita. Si quieren algunos les podrían poner queso parmesano por encima, algunas finas hierbitas, algo que no tenga mucho peso para que no le cueste crecer a esta masita. El huevo es opcional, podrían hornear sin huevo, pero a mí me parece que quedan mucho más bonitos. Al de chocolate no les recomiendo que le pongan chocolate por encima porque le va a dar calor directo y se va a quemar ese chocolate. Y cuando ya estén fermentados o que vean que su tamaño casi que duplicó, nos los llevamos a horno a 175 grados de unos 15 a 25 minutos dependiendo de la potencia que tenga su horno. Si tienen horno de casa, calor solamente abajo. Si tienen horno de convección, o sea de ventilador, pueden usar esa función, no hay ningún inconveniente. Y recuerden que primero debo dejar fermentar. Fermentar muy bien para que la cocción del pan quede perfecta, excelente y que quede todo ese laminado hermoso y no se me vaya a pelmazar. Bueno, con todos estos retazos, acuérdense, no me los boten, por favor. Quiero que otra vez, es que nunca es suficiente apreciación. Veamos este laminado tan hermoso, tan precioso que tiene nuestro semihojaldre. Y lo vamos a partir en cubitos porque no vamos a botar esta masa en la que hemos trabajado tanto. Lo vamos a poner en un bowl. Esto yo lo tenía tapado con un trapito. Siempre que corten les doy un tip, el cuchillo se desliza en los nudillos, nunca pongan el dedo así porque entonces se mochan un dedo. Y afilen los cuchillos, que corta más un cuchillo que no tiene filo, como los míos. En las pastelerías pocos cuchillos tienen filo. Por favor, tú detrás de cámaras me puedes afilar los cuchillos, gracias. Ella sabe a quién le estoy hablando. Y recuerden que no masquemos, o sea, no hagamos esto como que rajar la masa, porque se va a maltratar mucho, así sean retacitos, hay que cuidarlo. A esto le voy a poner un poquito de azúcar y canela y cuando se horneen ese azúcar se va a caramelizar, esa canela va a quedar deliciosa. Esto va a quedar como si fuera un rollito de canela pero en un formato distinto, sin un desperdicio de masa. Canelita. Le pueden poner nuez moscada o jengibre, en fin, pero con canela de azúcar queda súper rico. Aquí azuquitar, puede ser morena o puede ser azúcar normal. Simplemente mezclo esto. Muy bien. Y lo voy a poner en moldes para cupcakes o muffin. Me lo pongo acá. Recuerden que la masa va a crecer cuando se fermente y cuando se hornee, entonces no se exageren en cantidad.
Esto también le vamos a dar una fermentación. Recuerden que el tiempo va a variar dependiendo de la temperatura y la humedad que tengamos en el ambiente, pero hasta que veamos que duplique su tamaño. Y también van a horno a 175 grados Celsius con las mismas condiciones de horno que los croissants y que los panes de chocolate, hasta que estén bien doraditos. Ahora me voy a ir con el hojaldre, voy a reciclar la batidora que usé. A mí me gusta mucho ser práctica e ir reutilizando implementos, porque si no uno termina mucho más cansado de estar lavando y en fin, y son cosas que van a tener la misma calidad de ingredientes, que no va a haber contaminación cruzada y perfectamente lo puedo reutilizar, así como el gancho. Voy a poner la harina. Recuerden que ya el hojaldre no tiene levadura, entonces la sal se la puedo poner donde quiera. Esta harina también es harina élite o de semifuerza. Si no consiguen de semifuerza o fuerza media, hacen la misma combinación que les dije al inicio. Le ponen el agüita y a esta, la grasita de esto, que es el amasijo, se la pueden poner desde el principio. No hay problema porque, repito, no vamos a tener como rollos de fermentación, entonces 0 gramos. Esta harina que tengo acá no se la pongo, la tengo aquí reservadita para estirar. Se van a dar cuenta que este amasijo de hojaldre es muchísimo más duro, más apretado que el amasijo de semi hojaldre. O sea, el que hicimos previamente, que es para los croissants, para los panes de chocolate, para los cruffins. Este es para la mil hojas, para hojaldres rellenos de queso, de arequipe, en fin, de lo que ustedes quieran, para las palmeritas, que son estos corazones de hojaldre. Recuerden velocidad bajita para no maltratar los equipos. Quiero que vean la diferencia de esta masa con respecto a la otra. Es más durita de estirar, más durita de trabajar. Miren que está más separada, la otra salió más pegajosa de aquí, en este amasijo. La voy a terminar de amasar acá. Esta también la podrían hacer a mano perfectamente. Si esta la quisieran hacer de colores enteramente, la podrían colorear. La otra se va a ver muy bonita porque se ven como unas rayitas, pero la verdad que esta, que es hojaldre, no se ve tan lindo pues como el tema del coloreado. Ya eso es una cosa muy de apreciaciones y de gustos personales. A mí el hojaldre me gusta de color natural. Aquí estoy extendiendo la masa de hojaldre, que no hay necesidad de darle reposo en bolita como si estamos haciendo con el semi hojaldre, que es para el croissant. Extendí una capa finita de harina, no se me excedan en esas cantidades porque entonces va a alterar la formulación química de esta preparación. Y miren que yo la voy formando en un cuadradito, digamos lo más perfecto posible. No porque quiera la perfección, sino porque es importante a la hora de yo unir esto con el resto de mi grasa, que se llama el empaste. Dice la historia de la gastronomía que el hojaldre y el semi hojaldre provienen de un error, de un pastelero que estaba haciendo pan brioche, que si no lo han probado, pruébenlo, que es un pan exquisito, tiene mucho huevo y mucha grasa. Y a ese pastelero se le olvidó ponerle la grasa a la masa. ¿Se acuerdan que la grasa va al final? El diferido. Bueno, pues se le olvidó, él tenía así extendido su brioche y dijo, oh por Dios, la grasa, se la puso, empezó a doblar esa vaina. Y cuando lo llevó al horno se dio cuenta que el pan quedó como en capitas. Y ahí empezaron como a decir como, oh, esto funciona, vamos a perfeccionarlo. Y bueno, eso ya pues hace muchísimos años, pero gracias a Dios pasó, porque si no, no tendríamos estas delicias de las que hoy podemos gozar. Miren que me extendí un cuadrado de la masa, o sea, de la harina de media fuerza, sal, agua, y el poquito de grasa. Y por acá tengo esto, que es más grasa, si se dan cuenta, este es el amasijo, y para esto tengo un empaste que es nada más que grasa. Esto es grasa vegetal que yo extendí sobre papel de horno para volverla un cuadradito. ¿De qué tamaño sé que tengo que extender mi amasijo? Dependiendo del tamaño que tenga mi empaste.
Entre más ampliecito va a ser más fácil porque va a quedar más delgadito y le voy a tener que hacer menos fuerza al extenderlo. Yo me fijo que esto me quepa a modo de rombo dentro de mi cuadrado para que yo pueda cubrir esta grasa con mi amasijo. Hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo hacerlo así y doblar la masa, o poner la grasa sobre todo esto, que sería hojaldre invertido, pero a mí me gusta hacer esta metodología que se llama metodología francesa. Aquí es muy importante que ustedes tengan el amasijo y la grasa a la misma temperatura. Solamente la grasa iría un poco más fría si están trabajando con mantequilla, pero como estamos trabajando con grasa vegetal, a la misma temperatura. Ni se les ocurra ponerla más fría si es grasa vegetal porque se les va a romper. La mantequilla porque sí, porque a medida que yo la voy trabajando, ella se va fundiendo. Entonces sí necesito que tenga un poquito más de frío. Acá la voy a poner, por supuesto, sin el papel. Y aquí tengo mi empaste encima de mi amasijo. Con el amasijo lo que voy a hacer es envolver como un regalito este empaste. Y voy a cerrar muy bien todas estas punticas. Aquí es que yo les digo que es muy importante que no haya exceso de harina. Primero porque se altera la formulación y segundo porque no me pegaría la masa. Entonces acá sí necesito que esto pegue súper bien para que toda esta grasa quede muy bien encerrada dentro del amasijo. Es decir, empaste dentro de amasijo muy bien para que ese hojaldre nos quede bien lindo y bien rico. Hago los cierres muy bien y cuando ya me asegure que todo eso está bien prensadito, distribuyo la grasa con el hojaldre. Repito, me puedo ir sin hacer reposos en este instante. Miren las capas tan finitas de harina que yo pongo y la voy a poner boca abajo, los cierres, para que cuando yo empiece a estirar no se me vayan abriendo, sino que vayan cerrando esa grasa. Voy a empezar a estirar de una manera muy suavecita, porque si le imprimo mucha fuerza desde el principio se me va a empezar a rajar la masa. Y empiezan a extender en el sentido vertical de este hojaldre. Si lo hacen al contrario, es muy probable que se les rompa y un hojaldre roto pues no va a laminar bien. Ya cuando he extendido un poquito en sentido vertical, podría irme en sentido horizontal si así lo quisiera. Pero tengo que dejar esto bien delgadito. Recuerden por favor no hacerle mucha fuerza porque se va a romper esa masita que me está envolviendo la grasa y si se me empieza a salir la grasa voy a tener un laminado desastroso. A mi hojaldre le voy a dar 2 vueltas dobles y una simple, mientras que a mi semi hojaldre o masa de croissants le voy a dar 3 vueltas simples. Digamos que todos los cocineros o pasteleros tienen teorías distintas sobre cuántas vueltas dar y qué metodología de vueltas. Eso es muy personal, cada cual pues tomará su decisión de por qué hacerlo así. Así lo aprendí, así me funciona a mí, así les recomiendo que lo hagan ustedes. Van volviendo esto un rectángulo y vamos a ver cómo es una vuelta doble. Volteo mi hojaldre, vean que el cierre quedó súper bien, no se me salió absolutamente nada de la grasa y le voy a dar una vuelta doble como les dije. Al yo voltearla ya se encoge un poquito, es normal, entonces vuelvo y la estiro porque quiero dar los cierres hacia adentro de estos cierrecitos que hicimos al inicio
para que me vayan quedando sostenidos. Una vuelta doble se hace de la siguiente manera. Tengo mi rectángulo e imaginariamente voy a hacer una línea en el centro. Voy a dividir esta mitad al medio, esta otra mitad al otro medio y voy a doblar aquí hacia el centro, no del todo, sino que acabo de dejar un espaciecito porque si me voy muy hacia el centro, luego con el siguiente doblez no me va a cerrar bien y voy a tener problemas estirando esta vaina. Con esto hago exactamente lo mismo. Dejo, como les digo, este margen de aquí. Recuerden, vuelta doble, doblo, doblo y vuelvo a doblar. Si yo no hubiera dejado este margen que dejé en el centro, hubiera sido muy difícil hacer este doblez. Lo pongo como un rectangulito. Y ahora sí que le di la primera vuelta, sí le voy a dar un reposo para que esto descanse, que la masa se vuelva un poquito más fácil de trabajar y que no se me encoja tan fácilmente. Como igual que el semi-hojaldre, tomo una bandejita, un poquitico de harina para que no se pegue, pongo la masa y un trapito encima para que esta masa no se vaya a secar. Traigo aquí mi hojaldre que ya reposó más o menos unos 15 minuticos. Lo voy a volver a estirar. Acordémonos que primero en sentido el más larguito, sentido vertical. Y súper suave para que no se me empiece a romper la masa. Cuando ya lo he estirado un poco, puedo estirar en el otro sentido. Listo, ya lo estiré, le voy a dar la segunda vuelta doble, que recuerden, imagino una línea imaginaria en el centro, esto lo parto hacia la mitad y me la llevo nuevamente a un reposo más o menos de 15-20 minuticos. Tapado con un trapo para que no se les escape la humedad. Si yo voy sintiendo que la grasa ya está un poquito caliente, pues entonces le puedo dar un par de minuticos en la nevera para que en el proceso de estirado no se me vaya a empezar a salir de mi hojaldre. Ya, esta es la última vuelta del hojaldre y le voy a dar una vuelta simple, que ya la tienen súper identificada porque es la misma del semi hojaldre o el croissant. Un tercio, otro tercio. Último reposo y ya estaría lista para estirar, dar formato y hornear. Le voy a dar la última estirada, ya la final, con la que puedo formatear mi hojaldre. Lo reposé en nevera porque sentía la grasita un poco blandita. Eso lo van sintiendo, yo no les puedo decir exactamente tú ponlo en la nevera tantos segundos porque todos tenemos condiciones súper distintas. Hablo de condiciones climáticas y condiciones de trabajo. Por ejemplo, este mesón es de mármol, entonces es frío, pero hay otros que calientan un poco más. Entonces va a depender de muchos factores. Esto lo vamos a estirar súper delgadito. Ya tengo bien estirado mi hojaldre. Recuerden que con esto podemos hacer un montón de formatos. También el corte es limpio para que yo lo retire y no quede aporreado. Con estos retacitos podrían hacer lo mismo,
que los cruffins. Lo que pasa es que con semi hojaldre me va a quedar más texturita de pan, mientras que estos van a quedar como más textura crujiente. Me gusta retirar los bordes porque queda muchísimo más pulido el laminado que si no lo retiro. Con este voy a hacer 1000 hojas y les voy a explicar cómo se podrían hacer pasteles o envueltos de hojaldre, como les dicen en otros países o demás. Para las 1000 hojas, pueden hacerse del tamaño que ustedes quieran, pero digamos que el procedimiento sería el mismo. Voy a cortar. Me corto voy a hacer unas individuales. Se darán cuenta que voy a armar unas en sentido vertical y otras en sentido horizontal, y las voy a ir poniendo sobre un tapete siliconado, sobre papel encerado. Me gusta siempre poner desmoldante, que se los deje en el recetario para que no se vaya a pegar nada. Si quiero hacer un envuelto de hojaldre, por ejemplo tipo pañoleta, tomaría un cuadrado, aquí le pondría un relleno de chocolate, arequipe, queso, bocadillo, pollo, carne, lo que ustedes quieran, cebollas caramelizadas, pesto, en fin, dejen volar la imaginación, tomates secos, y luego lo cerraría de esta manera, haciendo presión para darle cierre. Entonces por dentro, cuando esto se hornee, va a quedar con una textura crujiente por fuera y con su relleno adentro. A petición del público de grabación, con este pedacito que me sobra, voy a hacer unas palmeritas que van a quedar un poco diminutas, pero bueno, no importa. Estiro súper bien. Le puedo pincelar un poquito de grasa, pero para mí ya tiene suficiente. Entonces le pongo agüita. Y aquí le voy a poner azúcar con canela. Puede ser solo azúcar, puede ser azúcar morena, puede ser azúcar normal, ya lo que ustedes prefieran. La esparzo bien en la superficie. Si quieren que les quede con más vuelticas, las palmeritas le van a dar más enrollado acá. Si quieren que les queden solo 2 vuelticas pero más largas, pues entonces voy a enrollar hacia acá. Listo. Yo quiero que me queden con más vuelticas. Acá calculo más o menos el centro y me voy a ir así como cuando estaba enrollando mi croissant. Bien, bien, bien apretadito. Paro en el centro. Aquí hago lo mismo, pero en el otro sentido. Miren que aquí le doy más vueltas. Si hubiera querido menos vueltas, hubiera enrollado en este sentido. Y le van entrando las punticas. Cuando ya llegan los dos al centro, aquí sí sería chévere que tuvieran un cuchillo bien afilado. Y se corta. Cortecitos limpios y secos. Esta sería de la forma que les quedaría. Y ya cuando se hornea, él se va a expandir y quedan las famosas palmeritas. Aquí me las voy a ir ubicando en el tapetico siliconado. Lo ponen por su parte más bonita. Es mejor que les quede así como no muy redondita, porque ellos en el horneado se van a expandir hacia los lados.
Si quieren caramelización también por fuera, no solo por dentro, le ponen más azúcar por el exterior, o sea, aquí encimita le pondrían más azúcar. Y listo, al hojaldre no le tengo que dar fermentación, aquí no hay levadura, no hay ningún inconveniente, pero con esto les voy a innovar un poquito en la manera de hornearlo. Aquí en Colombia las mil hojas las vemos muy infladas, aquí dejan que el hojaldre se infle bastante. A mí me gusta más como la presentación europea, que es una mil hoja de un hojaldre muy apretado en donde se ven todas esas laminitas y me permite estructuras muchísimo más prolijas, más limpias, sin tantas coberturas por afuera, sino que se vean los rellenos internos. Y esta es una manera en la que pueden hacer las cosas de forma distinta, una presentación diferente a lo que usualmente vemos acá, sobre todo los colombianos. Y los que son europeos, pues créanme que me parecen a mí personalmente, visualmente, mucho más bonitas las mil hojas que hay en Europa que por lo menos aquí en Colombia, en mi ciudad. Sin ofender, sin nada, son preferencias visuales, a mí me gusta más esa presentación y por ende la voy a hacer. A los pasteles no me les vayan a hacer esto, porque sí necesito que crezcan, pero para las mil hojas les pueden poner otro tapetico siliconado por encima. Si no tienen tapete siliconado le pueden poner papel de horno y otra bandeja. ¿Para qué? Para generar peso y que no haya crecimiento de esa masa. La temperatura de horneado del hojaldre va a ser un poquito más alta que la del semi hojaldre, que es un pancito. Esto nos vamos a ir al horno más o menos a 190 grados. Dependiendo del formato se nos va a demorar un tiempo u otro, pero la manera de saber que ya está es que lo veamos bien dorado. Con las mil hojas lo que hacemos es que el 80% del que se demore en un horno potente serían más o menos unos 15-17 minutos. Lo vamos a hacer con el tapete siliconado y el peso encima. Luego retiramos ese peso y ese tapete y le damos otros 5-7 minuticos de buen dorado. Pero esto se va a demorar menos, estas palmeritas, porque están en un formato más chiquito y porque no tienen ninguna protección encima. Para rellenar la mil hoja voy a hacer algo muy básico, diferente. Casi siempre la mil hoja aquí en Colombia nos la comemos con crema pastelera y merengue, pero yo quería innovar un poquito, además que soy súper amante del chocolate. Hoy me voy con choco blanco y esencia de café. Voy a hacer una ganache. En el recetario les dejo también cómo hacer la ganache normal. Es el mismo procedimiento, solo me cambia la proporción del chocolate y de la crema de leche. Aquí tengo mezcladitos las cantidades que les indico de chocolate y crema de leche. Me lo voy a llevar al microondas. Esto lo revuelvo antes de ir al microondas para que todas esas moneditas se me cubran de crema de leche. Y como están cubiertas, no me tengo que ir en intervalos de 30 en 30, sino que para hacer ganache, al tener esta protección de la crema de leche, puedo irme un minuto o un minuto y medio. Importante, que esa crema de leche que estemos usando sea entera, que no sea descremada, ni deslactosada, ni semi entera, ni baja en grasa, ni nada, porque se les va a alterar la fórmula. Ya esto estuvo un minuto en el microondas, revuelvo. Lo que va a pasar es que esto se me va a poner una mezcla homogénea y ya quedaría lista para usar. Si ustedes quieren una textura un poco más aireada, lo que podemos hacer es que cuando esto veamos que va espesando, no así que está tan fluido, sino cuando veamos que ha agarrado densidad, que ha perdido temperatura, que esté más o menos a unos 33 graditos, le podemos poner una batidorcita de globo o con un batidor en globo a mano para montarla. ¿Qué es montarla? Incorporarle aire. Con eso le bajamos la densidad, aumentamos el volumen porque se nos meten burbujitas de aire y queda una textura muchísimo más aterciopelada y untuosa en el paladar. Esta esencia es bien concentrada, es de café, súper rica. Le pueden poner cualquier esencia o dejarla solita, le puse 2 goticas. Pero esta se la recomiendo, es marca Coloriza, la consiguen en todo Colombia. Incluso tengo entendido que ellos tienen distribución en otros países. En @coloriza pueden preguntarles a ellos cómo pueden adquirir sus productos. Esta es la manera en que montaríamos la ganache, ya la densidad ha bajado y yo con estos globitos o con la batidora de pedestal con el globo la voy a montar. Al montarla ya se va a poner más blanca y repito, se llena de aire. Visualmente no se ve el aire, pero en la textura en boca sí se siente.
Bueno, aquí ya tenemos casi todas las preparaciones, palmeritas o corazones, pan de chocolate de leche, de choco blanquito. Por acá tenemos croissants, vean cómo se ven delicious cuando tienen colorcitos. Y yo les puse aquí una mirallita, escarcha, purpurina, brillantina, bueno, como le quieran llamar. Lo que les voy a enseñar a ensamblar es la milhoja de una manera diferente a como estamos acostumbrados acá. Tengo acá la ganache. Ponen la ganache montada o sin montar en una manga pastelera, cualquiera que ustedes prefieran. Próximamente van a salir unas cremas muy interesantes con las que van a poder tener un montón de rellenos, no solo para milhojas, sino para tortas. Esta la voy a armar, digamos, de una manera más usual a la que estamos acostumbradas. Pongo cremita. Esta iría así, en una torrecita, y esta la voy a armar de una manera un poco diferente. El ensamble es exactamente el mismo, pero la manera de ponerla en la fuente es diferente y es recostadita así. Voy a terminar acá en mis palmeritas con un poquito de mirella, las milhojas también. Aquí le voy a poner un poquito de papel de la laminilla Rose Gold en la crema. Esta es comestible, por supuesto. La encuentran en tiendas de repostería, también hay dorada, plateada. Y si quisieran le podrían poner algunas grajeas o bolitas de colores que complementen la decoración. Aquí tenemos entonces toda la producción de hoy: palmeritas o corazones, panes de chocolate que recuerden que pueden ser de cualquier otro relleno. Acá tenemos croissants, cruffins. Tenemos pues croissants normalcitos de colores, tenemos croissants normales, otros de colores. Miren que por dentro se ve el rosado o el color que ustedes hayan escogido. Y con el hojaldre hicimos 1000 hojas. Cuéntenme cuál es la preparación que más les gustó hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido un montón. Esto es todo un mundo. Ensayen con diferentes rellenos, con diferentes toppings, con diferentes colores. Y les aseguro que tienen 1.000.000 de posibilidades y un mundo entero de creaciones súper ricas. Gracias por amar la cocina, por amar la pastelería. Esto de verdad que para mí es una meditación activa, reconforta el alma y no solamente alimenta el estómago, sino también el espíritu. Y los espero en todos los otros cursos virtuales, sean pregrabados o en vivo, y también aquí en Medellín en los cursos presenciales que aprenden un montón de cosas y son prácticos. Que les vaya bien, muchas gracias por haber estado aquí, chao.